Bueno, el día de hoy quise topar un tema que es poco conocido con respecto a esta pandemia. Se habla mucho, sobre todo y se habla bastante de las pruebas diagnósticas con respecto al antígeno, al PCR para el SARS-CoV-2. Se habla mucho también de los anticuerpos. Pero yo voy a tomar topar un capítulo qué es lo que pasa en la UCI en los niños, porque en los niños no es tan común la enfermedad, pero se puede evidenciar que hay casos. Si hay casos, entonces, ¿cómo el laboratorio ayuda en estos casos? Mucha gente, cuando entran unos niños a los hospitales, generalmente muchas personas piensan que es de pedir por rutina. Entonces vamos a dar una pequeña explicación de por qué nos sirven estas pruebas diagnósticas, que a todo el mundo las conoce, desde una biometría hemática hasta una procalcitonina. Pero primero quiero comenzar viendo cómo son los casos de la UCI, cómo se maneja el UCI, un poco de estadísticas de lo que es los casos de COVID en las unidades de cuidados críticos en niños. Voy a hablar específicamente de un caso que es un hospital pediátrico de aquí de la ciudad de Quito. Tomé una fecha especial que tomé del junio del año pasado hasta abril de este año, donde podemos ver justo la curva. Se puede evidenciar la curva como tenemos un promedio del año pasado más o menos de 40 casos sospechosos por mes que llegaban a las UCIs. Vemos el pico que fue en noviembre y a partir de abril de este año comenzó a bajar. Actualmente en el mes de julio tuvimos 7 casos en la UCI y 6 tuvimos en el mes de agosto. Entonces, totalmente ha bajado, puede ser sobre todo por el nivel de la vacunación. Pero voy a hablar en estos meses que se presentó los casos más altos y las complicaciones que tuvimos. Entonces, a la UCI, como vemos, ingresaron 416 casos sospechosos de tener COVID. Generalmente, como vemos, el pico más alto son entre niños de 5 a 9 años. Después sigue los pacientes que tienen entre 1 año a 4 años y de 1 mes a 11 meses. Esas son las edades donde más casos tuvimos, ¿no? Entonces, generalmente, como pueden ver, desde 1 mes hasta los 9 años. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que siempre hay en los niños, es más común en pacientes varones que en mujeres. Bueno, en este hospital, como pueden ver, bueno, como está localizado en Quito, lo que teníamos la mayoría de casos están en la provincia de Pichincha, pero como es un hospital generalmente que atiende de especialidades, generalmente atiende a todo el país, pero generalmente se puede ver que es de la sierra, tanto Sierra Central y Sierra Norte, donde vienen estos casos de estos niños. ¿Por qué Pichincha? Generalmente, claro, porque hay mayor densidad poblacional, por eso del contagio. ¿Pero qué nos llama la atención para comenzar? Primero que de los 416 chicos que entraron a la UCI, solo 101 fueron COVID. Entonces, claro, todo paciente, cuando comenzó esta pandemia, se hicieron protocolos. Primero se reorganizaron las UCIs en UCIs COVID y no COVID. Entonces, todo paciente que ingresaba siendo sospechoso porque al comienzo de las pruebas de PCR se llevarán mucho tiempo en hacer el diagnóstico. Generalmente ahora ya tenemos las pruebas de antígeno, que es lo que se estableció en el hospital. Llega un paciente con sospecha, se le hace la prueba de antígeno, si es positivo, es positivo. Si es negativo, igual se les hace la PCR y esperamos la PCR generalmente 24 o 48 horas para tener el resultado y ubicarla en un área COVID o no COVID. Pero siempre ingresan a pacientes sospechosos. Todos los pacientes sospechosos, como vemos en este caso, que requirieron UCI con sospecha de COVID fueron 416, pero apenas solo 101 fueron positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que de 4 pacientes que ingresan a la UCI con síntomas respiratorios, 1 ha sido por causa de COVID. Aquí tenemos cómo son los comportamientos de acuerdo a estos meses que fueron los más altos en nuestra institución. Y lo que llama la atención, que como ven aquí, ¿cuáles son las causas de esos pacientes positivos? Tenemos todo. Tenemos niños, no les puse los porcentajes, pero es para que tengan una idea de que todo paciente es sospechoso. Un paciente que llegó con una quemadura eléctrica resultó ser positivo, como lo ven en la diapositiva.
Los casos más graves que tuvimos fueron los pacientes que presentaron dengue grave, que fueron pacientes con COVID positivos, pacientes que ingresaron con sospecha, muchos pacientes que tenían trastornos cardíacos, problemas cardíacos, pacientes que ingresaban a unas cirugías quirúrgicas, presentaban después COVID. También tenemos, claro, los niños con enfermedades vulnerables, como niños con cáncer, niños con parálisis cerebral. Pero lo que quiero entender es que todo niño es sospechoso. Puse esta diapositiva, hay unas causas que son más, unas menores, pero es para que entiendan que todo niño que tiene síntomas respiratorios en esta pandemia debe ser considerado sospechoso de COVID, como se evidencia aquí, en este cuadro. Algo que nos llama la atención en el estadiaje de los niños en la UCI, lo más común es que los niños estén entre 1 y 10 días que estén contagiados. Eso es lo más común. Después, como ustedes ven, van bajando entre 11 y 20 días, es el grupo que sigue. Y hasta llegar, un grupo casi generalmente fueron solo 2 pacientes que llegaron a estar más de 40 días. ¿Sí? Más o menos unos 4 pacientes estuvieron mayor a 30 días, pero la mayoría de pacientes, como ustedes ven, 30 fueron entre 1 y 10 días. Claro, mientras más tiempo está en la UCI, esos niños que se van complicando más, que tienen mayor tipo de complicaciones. Entonces, ¿cómo se manejó? Entonces, eso es en especial lo de la UCI, ¿no? Hemos tenido bastantes niños de la UCI, pero ¿cómo llegan a un hospital? Entonces, los niños generalmente llegan al triaje hospitalario. En el triaje hospitalario, lo que van a hacer, se van a examinar a los chicos y vamos a ver criterios de ingreso. Entonces vamos a ver si el niño tiene síntomas graves que necesitan ser manejados en un hospital y si tienen síntomas leves son enviados a la casa explicándole a la madre con ciertos síntomas y signos de alarma que tiene que acudir inmediatamente al hospital. Pues generalmente los niños que ingresan primero a hospitalización, al hospital, no a la UCI, sino a hospitalización, son todos los niños que tienen dificultad respiratoria. Como sabemos, que tiene sibilancia, tiraje intercostal, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, tienen cianosis. Entonces todo eso depende de la escala que manejen en el hospital. De hecho, en resumen, puede ser la escala de Wood-Wons modificada, Towsing, la que tengan en cada hospital. Entonces manejan generalmente para ver si hay dificultad respiratoria en los niños. Entonces generalmente cuando ingresan, cuando tienen una dificultad respiratoria moderada y cuando tienen una saturación de oxígeno, perdón, es menor a 94%, y en pacientes que tienen cardiopatías tiene que ser menor a 85%. Entonces tienen una dificultad respiratoria según la escala que uno le establezca, y si tienen la saturación menos de 94 o menos de 85 pacientes cardiópatas, ingresan a hospitalización, o si tienen una dificultad respiratoria grave, según la escala. Esos también ingresan directamente a hospitalización. ¿Y qué es la diferencia entre dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria? Es que la insuficiencia respiratoria es la dificultad respiratoria más un compromiso de conciencia. O sea, tiene un trastorno neurológico. El niño está somnoliento, está agitado, está confuso, está desorientado. Entonces, eso es lo principal. Estos casos son los que los niños son ingresados a hospitalización. Realmente, ingresan a hospitalización, ¿no? Generalmente para recibir oxígeno en esa primera instancia y otros cuidados, como los corticoides. Pero entonces, una vez que ingresan a hospitalización, se decide ya el ingreso. Generalmente a esos pacientes ya en la emergencia ya se les hace la radiografía, se les hace la tomografía computarizada, donde se van a ver signos de infección viral, característicos que es del virus merilado en las bases pulmonares. Siempre se les hace el hisopado tanto para antígeno como la PCR para el SARS-CoV-2. En este hospital, por ejemplo, nosotros establecimos que se hace el hisopado el antígeno. Si el antígeno sale positivo, como tiene mayor especificidad, entonces pasa el paciente a pacientes positivos. Si es negativo, pasa a sospechosos hasta que llegue a la prueba de PCR en los clínicos. Y como todo el mundo ve, llegan ahí y comienzan los exámenes. Entonces todo el mundo pide de rutina. Yo me he pasado casos que le encuentro estudiantes que están ayudando a escribir los pedidos médicos y dicen, ya saben, llega el paciente con sospecha de COVID, entonces les hacen la radiografía, la TAC, el PCR, el antígeno, y biometría, química sanguínea, electrolitos, gasometría, como está el lactato, TP, TTP, fibrinógeno, dímero D, hemocultivo, proteína C, ferritina y LDH.
Entonces me llamó la atención justo dar este tipo de charlas porque les pregunto a los estudiantes por qué piden. Entonces, claro, me llamó la atención que en muchos casos no los analizaban bien. Entonces, justo eso quería hablar. Entonces, ¿por qué pedimos una biometría hemática? La biometría hemática, primero nos vamos, lo que se presenta en los casos en estos niños en primera instancia, es lo que todos sabemos, es una leucopenia, generalmente acompañada con una linfocitosis, que es lo más común. Después veremos cómo se van comportando los leucocitos con respecto al tiempo de evolución. Siempre sabemos que debemos pedir una química sanguínea, vamos a pedir una glucosa para ver cómo está el niño, urecatinina para ver su función renal, también los electrolitos para ver su función renal y para ver si no está el niño deshidratado. Pedimos la gasometría. Pues la gasometría, como todos sabemos, para ver si hay una acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. ¿Sí? ¿Para qué pedimos el lactato? El lactato, como sabemos, es un metabolito de la glucosa que se produce en los tejidos que generalmente cuando se aumenta cuando hay una falta de oxígeno. ¿Sí? Pedimos pruebas de coagulación, TPT, fibrinógeno, dímero D, que es el dímero D. El dímero D, como ustedes ven, es un compuesto proteico generalmente que aparece cuando se están produciendo coágulos o trombos. Pedimos un hemocultivo, proteína selectiva para inflamación, ferritina y LDH, que también son marcadores inflamatorios en esta enfermedad. ¿Por qué ponemos otros de hemocultivo? Porque siempre es importante descartarlo de una neumonía bacteriana. ¿Sí? De una neumonía bacteriana que esté produciendo síntomas que comiencen a producir sepsis. Entonces siempre hacemos el hemocultivo para ver si no hay una septicemia, en este caso, para descartar. Bueno, también hacemos cultivos, faltó poner, pero cultivos también generalmente de lavados bronquialveolares o de esputo en el caso. Pero generalmente pedimos cultivos para descartar una infección bacteriana. Entonces, esto es la rutina que generalmente pedimos. Después seguiremos analizando. Entonces, una vez que pedimos estos exámenes, ¿para qué pedimos? En niños es súper importante reconocer dos casos. Los niños que pesan menos de 70 kilos y los niños que pesan mayor a 70 kilos. Porque los niños que pesan mayor de 70 kilos se comportan casi como un adulto. Y los niños que pesan menos de 70 kilos tienen un comportamiento totalmente diferente a los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los niños están en hospitalización, ¿sí? Entonces, vamos a analizar. Si el niño es un niño grandecito, generalmente niños mayores de 14 o 15 que pesan más de 70 kilos, tienen la dificultad respiratoria grave. O pueden tener una insuficiencia respiratoria, que como dijimos es una dificultad respiratoria más compromiso de la conciencia. En estos casos de estos niños les hacemos los exámenes. Entonces, si encontramos una gasometría alterada, está con acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, cualquiera de los dos, está con un lactato elevado, está con la proteína C reactiva elevada, ferritina elevada, LDH elevada, o dímero D elevado, cualquiera de estos de aquí estén elevados, acompañado con esto, el niño automático, estos niños mayores de 70 kilos son manejados como los adultos, como los protocolos de los adultos, y ingresan a intubación, ¿sí? Ingresan a ser intubados a un monitoreo ventilatorio y son pronados, ¿sí? Se ha visto las evidencias que pacientes que se les intuban precozmente tienen mejor pronóstico que los pacientes cuando ya están muy graves, les está en intubación, intubarle después es peor pronóstico. Entonces, estos niños, como les vemos, estamos en esta situación y están con están con al menos uno o dos exámenes acompañados alterados elevados, automáticamente se ingresan en intubación. Siempre hay que tomar en cuenta mucho con pacientes vulnerables, porque si pacientes que son oncológicos, que tienen enfermedades autoinmunes, es diferente, hay que tener un poco más de cuidado. No hace falta que el PC esté muy elevado. Ahí generalmente los médicos evalúan las características de cómo se van comportando, hacen los controles de laboratorio y vuelven a hacer controles cada 4 horas para ver cómo va la evolución, porque la enfermedad evoluciona tan rápido que si ven que hay un aumento entre 4 o 6 horas en pacientes vulnerables, enseguida lo intuban. Entonces, esos son los principales exámenes que se hacen. Entonces, el paciente ingresa con estos síntomas, el paciente ingresa automáticamente a la UCI. Y para el manejo que ya vamos a hablar, y se le pide en la UCI, siempre se va a pedir el NT, ProBNT, interleuquina 6, a veces se le pide también interleuquina 1, en el caso de que tengan las unidades médicas, y procalcitonina. Ya vamos a hablar de cada una de ellas para ver para qué sirven. Entonces, una vez que ingresan, como les mencioné, ingresan a la UCI y van para utilizar la ventilación. La ventilación no siempre es que está entubado el paciente. Hay ciertos casos, ciertos pacientes
que colaboran y que se les pone solo una mascarilla nasobucal o una mascarilla facial. Y se les da la ventilación, que es igual que entubar, ¿sí? Depende mucho cómo está el estado del chico, de la persona, del niño, que si está a veces solo con sedación se puede manejar y manejan muy bien, pero si los niños ya comienzan a agitarse, a molestarse, no, se les seda totalmente y generalmente se les procede a la intubación. Pero la ventilación no solo siempre es de intubar, como les explico, es nasofaringeo, puede ser también una mascarilla facial. Como les mencioné, es muy importante ver las comorbilidades, cáncer, nefropatías a muchos pacientes que tenemos aquí en diálisis, en diabetes, inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. Hay que tener mucho la evolución. Tenemos los criterios, pero un paciente hay que hacer exámenes y a las 4 horas, si ven que está aumentando, se está disparando, sus pacientes con más la vulnerabilidad son ingresados inmediatamente a la UCI para el manejo de ventilación. ¿Y qué pasa en cambio con los niños menores de 70 kilos? Los niños menores de 70 kilos, en cambio, están con oxígeno, están en las terapias intermedias. Y claro, ¿cuándo pasan a manejarse en la UCI? Generalmente cuando hay un shock, cuando hay una inestabilidad hemodinámica, a pesar de recibir líquidos, de agolemia, hay hipotensión, no encontramos, por ejemplo, se toman los pulsos son débiles, le topamos las piernas, las manos están frías, no hay una buena perfusión tisular. Y generalmente aquí es importantísimo el laboratorio, porque una persona que está con este problema y hacemos una gasometría, ya sea acidosis metabólica o respiratoria, cualquiera de los dos, es un indicativo, más esta inestabilidad hemodinámica, el niño pasa a la UCI. ¿Sí? En menores de 70 kilogramos. Entonces la gasometría es muy importante porque es un indicador para pasar a la UCI con estas características. También cuando el niño ya requiere un vasoactivo, dopamina, adrenalina, comienza a requerir, siempre tiene que eso ser monitorizado en una unidad de cuidados críticos. Cuando hay una afectación miocárdica, generalmente como vamos a ver, entonces por eso que apenas ingresa a la UCI, siempre se les hace el examen que mencionamos acá, el NT, ProVNP, porque es un marcador que nos indica cómo el ProVNP es un aminoácido que se encuentra, que se libera cuando las células cardíacas se distienden excesivamente. Entonces eso va a decir que hay un problema cardíaco. Es un indicador de insuficiencia cardíaca. Pero en este caso, en los niños de COVID presentan bastantes aneurismas, ¿sí? Entonces, una vez que entra un paciente, siempre se les da el ProVNP para ver el seguimiento. Porque pacientes, como ustedes vieron, lo más común es que estén menos de 10 días. 10 días, máximo 20 días, más de la mitad están. Pero pacientes que están más tiempo con esta enfermedad de COVID, se presenta una enfermedad muy común que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, que es como una enfermedad de Kawasaki. Al comienzo se confundían, pensaban que era un Kawasaki asociado al COVID, le llamaron Kawasaki-like, y ahora le llaman síndrome inflamatorio multisistémico, que produce un montón de síntomas y que puede ser acompañado de insuficiencia cardíaca, insuficiencia miocárdica. Entonces, por eso es importantísimo pedir esta prueba ya cuando estamos aquí en la UCI, como mencionamos acá en la parte anterior. Cuando hay también una afectación de la conciencia sin y con tratamiento, generalmente en los casos intermedios pasa automáticamente a la UCI, a terapia intensiva. Cuando el requerimiento de soporte ventilatorio supera ya el oxigenoterapia a nivel nasal, entonces ya damos oxígeno y sigue bajando la saturación, necesita tener un soporte ventilatorio más fuerte, como dijimos, ya sea entubado o a través de mascarillas. Y también signos de difusión, cuando hay signos de destrucción de 2 o más órganos, eso generalmente que no es con tratamiento, debemos ingresar a la UCI. Entonces, vamos a ver, en la UCI, ¿qué es lo que se les va a hacer a los chicos? Lo primero que ingresan a la UCI es pseudoanalgesia para que estén relajados, para que haya una buena ventilación, no estén agitados. Muchos, como saben, los niños son irritables, entonces se les da primero pseudoanalgesia. Como ustedes ven, generalmente apenas de estos 100 casos, 101 casos que fueron positivos, menos de la mitad se les dio. Hay muchos pacientes que toleran, que eran los más grandecitos, que se les ponía solo las mascarillas o las mascarillas nasovocales o faciales y toleraban sin sedación. En cambio, otros niños que sí estábamos entubables estaban sedados. Realmente el uso del vasoactivo de dopamina, adrenalina, cuando se encontraban problemas de hipotensión, no había perfusión en los diferentes tejidos, en las extremidades que se sienten frías, comienzan a utilizar el vasoactivo. Como vemos, generalmente una cuarta parte recibió, una tercera cuarta parte no recibió.
Ya. Con respecto a la ventilación mecánica, eh, mm, vemos que el 57% de la final tuvo que recibir intubación y el 43% no recibió intubación. Muchas veces hay chicos que comienzan no sedados y solo no necesitan intubarse, pero si están sedados generalmente van a intubación por estas características, ¿no? Las mascarillas, tanto nasales como faciales, son exactamente iguales. Claro, si no hay fuga, ventilan exactamente igual que al estar intubados un paciente. Vamos a ver con respecto a los fallos sistémicos. Entonces aquí es una de las principales diferencias entre un adulto y un niño. Como ustedes ven aquí, los fallos multisistémicos, vemos el principal daño, como vemos, causado por el COVID son respiratorios. Eso va de entrada y después con el paso del tiempo, mientras más días pasan, van desarrollándose problemas cardíacos, renales, neurológicos y digestivos. Son los fallos. Por eso es importante las pruebas de laboratorio pedir, porque cada uno nos van diciendo cómo van estos parámetros. Esto es con respecto a la mortalidad, con respecto a los fallos sistémicos. Entonces vemos muchos niños que tuvieron un problema de daño respiratorio, fallecieron por causas respiratorias. Vemos en un 20, seguido de un 20%, están justo los problemas cardiovasculares. Después tenemos problemas renales, neurológicos y digestivos. Ya. Con respecto entonces a esta parte de los fallos sistémicos, lo que nos llama la atención es que en niños no encontramos problemas de coagulación con respecto a los adultos. En los adultos hay muchos pacientes tienen trombos, se presentan trombos a pesar de que están anticoagulados, a pesar de que están agregantes plaquetarios, presentan trombos y fallecen por tromboembolia pulmonar. Es una característica típica de los adultos COVID. A diferencia de los niños generalmente cuando presentan TPTPs elevados o dímero D elevado, donde el dímero D igual se encuentra elevado cuando se producen estos coágulos, se les da a los niños anticoagulantes, anticoagulación y no tienen ninguna complicación. Eso es una de las características diferenciales entre niños y adultos, que los niños problemas tienen exámenes elevados, pero se les anticoagula y casi uno busca la bibliografía y hay muy pocos casos reportados de niños que tengan problemas de coagulación o de problemas con trombos. Es una principal característica que en los niños no se va a evidenciar esto. Actúa muy bien la medicación anticoagulante y no tiene ningún tipo de complicaciones. A diferencia que los adultos, que es bastante común, ¿sí? Eso fue la mortalidad. Bueno, y las comorbilidades que encontramos más común en estos niños, como ustedes ven, las comorbilidades son respiratorias, un 26% en estos niños con COVID. Entonces, en nuestro hospital, ¿qué es lo más común de tener estas enfermedades? Son los niños con trastornos respiratorios, por ejemplo, niños prematuros, que tuvieron una displasia pulmonar por estar mucho tiempo ventilados, o niños que tuvieron algún traumatismo craneoencefálico, que estuvieron bastante tiempo en la UCI, se formó un pulmón fibrosado. Entonces son las principales causas de la primeras comorbilidades. Y otro que es bastante común, que se me fue el nombre, de los niños que tienen problemas pulmonares, que se me va en este momento, que se les... los niños con trastornos pulmonares, que se me fue el nombre en este momento, qué increíble. Ya me acuerdo, que es más común que tener bastantes niños en el vaca por esta enfermedad. Perdón, la fibrosis quística. Nosotros tenemos bastantes niños con fibrosis quística porque tenemos un centro de manejo de fibrosis quística. Entonces, claro, estos niños, como tienen exceso de moco en los pulmones, es lleno de infecciones bacterianas. Eso sumado a una infección por COVID hace que estos niños ingresen a estos hospitales y aparte del COVID, del tener un síndrome inflamatorio, presentan infecciones generalmente bacterianas, porque ellos tienen generalmente gérmenes ya en sus pulmones constantes ahí con multiresistencia en sus pulmones. Entonces, nosotros como vemos, atendemos niños que tienen fibrosis quística, niños que han tenido una displasia pulmonar, generalmente por ser prematuros o por estar mucho tiempo siendo ventilados, son pacientes que casi siempre van a ir a la UCI, ¿sí?
Entonces son una comorbilidad. Los pacientes van a la UCI con COVID. Otra causa, las neurológicas. Uno dice neurológicas, asocia que son chicos con epilepsia, pero no, los chicos generalmente se debe, esto es porque recibimos bastantes chicos con parálisis cerebral infantil. Entonces, estos son los niños con parálisis cerebral infantil, le pusimos una comorbilidad, pero ¿es por qué? Porque el niño con parálisis cerebral infantil es un niño desnutrido, generalmente porque come poco, no se alimenta bien, necesita de cuidados extra, una enfermera para alimentarse, no hay movimiento, entonces es un niño que pasa con parálisis cerebral infantil, no tiene ejercicio, generalmente por más alimentación reciben nutrientes, es un niño desnutrido, entonces son la principal causa, es que uno piensa que son neurológicas, un niño que tiene epilepsia es más propenso a COVID, no, son niños porque tienen parálisis cerebral infantil. Estos niños con parálisis cerebral infantil sí tienen epilepsia y otros síntomas, pero es por esto de aquí. Pero en este gráfico lo hemos separado por órganos. Entonces, como vemos también, otra de las causas que vemos es las causas renales. Nosotros tuvimos mucha precaución, manejamos una sala de diálisis más o menos con 60 niños en diálisis y pacientes post-trasplantados, trasplante renal. Estamos manejando 50 niños, un poco más de 50 niños que ya recibieron su riñón. Pero sin embargo nos llamó la atención que pacientes de estos niños nunca tuvieron complicaciones que fueron a la UCI. Nos preocupamos bastante de que se han aislado tanto los padres como los niños que les acompañan a la unidad de diálisis. Como ustedes ven, en hospitales de adultos entra al hospital el adulto. En un hospital de niños es muy difícil porque entra el niño y el padre. Se puede decir que se maneja dos pacientes, doble. Pero tuvimos mucho cuidado y tuvimos mucha precaución porque en el año pasado, más o menos creo que fue en el mes de julio o agosto, vimos un artículo que hubo un brote en una sala de diálisis en un hospital en el extranjero y nos llamó la atención porque la mortalidad fue altísima. ¿Sí? Se contagiaron los niños y entonces estos niños tuvimos mucha precaución. Todos los niños desde el comienzo entraban, usábamos las KN95, pero usaban trajes de protección. Entonces es importantísimo el manejo de manos y en nuestro caso llama la atención que las comorbilidades, niños nefrópatas con enfermedades renales, se han mantenido relativamente, no han ido a la UCI como se ha visto en otros casos. Esto también se contrastó con el hospital de aquí, el oncológico de aquí, que también tiene niños con trastornos renales. Creo que muchos de los médicos que trabajan aquí son pediatras de las UCIs, son pocos los médicos luciólogos, entonces todos estos médicos luciólogos usaron protección y se contactaron con las unidades de diálisis de aquí para tratar de que no haya estos problemas y nos llama la atención que en estos dos hospitales, tanto el hospital oncológico de aquí de Quito como este hospital pediátrico, los trastornos, niños con diálisis se contagiaron de COVID, pero nunca fueron ingresados a la UCI. Como ustedes ven también los niños oncológicos, niños con neoplasias, obviamente también es bajo. Al comienzo el hospital pediátrico Baca Ortiz manejó en primera instancia todos los pacientes que tenían COVID de todas las instituciones médicas y llegaban solo aquí. Era el único hospital COVID para niños oncológicos. Después ya se fueron ampliando y nos llamó la atención que estos niños recibiendo la medicación, claro, estos niños eran totalmente aislados, casi en una burbuja. No tuvimos complicaciones con respecto a que ingresen a la UCI. Entonces, muy importante también no solo curarles en la UCI, sino prevenir de que lleguen a la UCI. Con respecto a esto, lo que les llama la atención, ustedes ven enfermedades digestivas e inmunológicas metabólicas. Yo la encasillaría más que todo en una misma, porque nosotros con respecto a digestivas, generalmente fueron niños que tuvieron Hirschsprung, entonces tenían estas enfermedades que fueron, entonces enfermedades también autoinmunes, que estaban aquí como inmunológicas, se asocian a las digestivas. Como les digo, se encasillaron por órganos, pero esas digestivas se deben a trastornos autoinmunes. Quiero recordar que el primer caso que tuvimos nosotros fue un niñito de 5 años que falleció en la UCI, que nos desconcertó. Primero, el primer caso nos dio influenza B positivo. Después de que nos dio influenza, nos desorientó a todos. Llega el examen de PCR, en ese tiempo se demoraba más o menos 4 o 5 días al comienzo de la pandemia, y resultó ser COVID positivo.
Entonces, primero fue un niño que tuvo dos enfermedades, dos virus a la vez, tuvo tanto influenza como SARS-CoV-2, pero la característica de este niño es que el niño tenía artritis juvenil. Entonces es bastante como muchos de estos niños están asociados a enfermedades autoinmunes. Entonces, como vemos, generalmente respiratorio, ¿por qué? Niños generalmente por fibrosis quística. Neurológicas, no es la causa neurológica per se en sí, sino es por parálisis cerebral infantil, niños que tienen parálisis cerebral, que conlleva esto a la desnutrición. Todo lo que dice inmunológicas y digestivas, porque las digestivas de este 8% fueron dos niños que tuvieron Hirschsprung. Trastornos cardiovasculares. Bueno, los trastornos cardiovasculares generalmente suceden en niños pequeñitos. Generalmente los niños con trastornos cardiovasculares generalmente son fallas desde el nacimiento. Entonces, generalmente son bien pequeños que tuvieron estos casos que más que todo fueron los pocos casos que llegaron a la neonatología. Fueron niños menores de un mes. Generalmente eran todos, de los tres casos eran asociados con enfermedades cardiovasculares. Bien. Entonces, con respecto al laboratorio, entonces, los niños, todos estos niños apenas ingresan a hospitalización, se les hacen estos exámenes para ver la evolución. Como dijimos, se les hace al comienzo, sobre todo si son vulnerables, se les hace cada 4 o 6 horas para ver cómo está la evolución y ver si amerita ingresar a la UCI. Pero si hay niños que no tienen enfermedades vulnerables o comorbilidades, se les hace controles generalmente cada 12 horas para ver cómo va o dependiendo de la clínica. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Cuando estos niños ya llegan a la UCI, porque ya han pasado por una etapa que no mejoran, llegan a la UCI, siempre lo que hacemos es revisar cómo están los históricos de los exámenes. Entonces vamos a ver con respecto a los leucocitos, a la biometría hemática. Lo primero que vamos a ver es una leucopenia, como mencionamos, con una linfocitosis. Hay baja de leucocitos de glóbulos blancos, pero los linfocitos están elevados. Entonces, ¿cuál es un signo de alarma que nos debe llamar la atención? Primero, cuando la leucopenia es mantenida. Uno espera que con el paso del tiempo los leucocitos comiencen a su normalidad. Entonces, cuando vemos una leucopenia mantenida, generalmente nos llama la atención. O cuando tenemos una leucocitosis, que comienza para el otro leucocitosis, ya sea por linfocitos o por neutrófilos, o sea, no es que no necesariamente linfocitos, esto se asocia a un síndrome inflamatorio multisistémico. Aquí en sus siglas es SIMS-C, síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. Entonces, generalmente, si tenemos esto, vemos que el niño hay que sospechar en esto. Con respecto a la química sanguínea de electrolitos, ¿cuándo va a ser el signo de alarma? Generalmente cuando tenemos unas hipolicemias marcadas, esto ya nos llama la atención, que este niño puede ser que esté produciendo sepsis o algún daño órgano, ya sea generalmente puede ser una insuficiencia pancreática. Con respecto a los electrolitos, siempre hay que ver que no esté, ya sea el potasio elevado o bajo, siempre va a ser un daño renal. A veces puede ser también, nunca siempre los electrolitos sirven para ver cómo está la hidratación del chico. A veces puede ser que le hidraten de más, hidraten de menos, pero generalmente es por fallo renal. Entonces es importante hacer estos controles y la evolución como va a diario. Con respecto a la gasometría del lactato, entonces como vimos siempre la acidosis metabólica respiratoria, ¿qué nos va a dar? Que hay un daño de un órgano. Ya está fallando el renal. Cuando hay una acidosis metabólica y vemos que uno les compensa, va compensándoles la acidosis, pero bien veo que no funciona. Veo que no funciona, uno le pone bicarbonato al niño y no funciona, entonces ya uno comienza a sospechar que hay un daño, ya sea un daño renal o el pulmón se está afectando, ¿sí? Entonces es importante siempre hacer los controles de gasometría. Y como ya vimos, la gasometría, cuando está un niño hospitalizado y tiene una gasometría alterada con una acidosis metabólica o respiratoria, es un niño con una insuficiencia respiratoria, con estado somnoliento y una gasometría con acidosis, automáticamente debe ingresar a la UCI. ¿Qué nos da vista también? El lactato elevado. Por eso que las gasometrías que vienen con lactato son muy útiles. Si no, se puede pedir lactato por separado. Entonces, el lactato elevado también nos indica que este niño tiene un alto riesgo de tener un síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener. Otros signos de alarma, el control del dímero D. Entonces, ¿para qué el control del dímero D? Como vemos, control del dímero D cuando está muy elevado, generalmente produce trombosis. Se ha visto que cuando se eleva más de 6 veces el dímero D, hay riesgo de trombosis.
Pero como vimos, la diferencia entre niños y adultos, que en un adulto con dímero D elevado, por más anticoagulante, un porcentaje elevado les da trombosis y fallecen por tromboembolia pulmonar, a diferencia de que los niños, que a pesar de que tienen elevado el dímero D, se les da el tratamiento y se controla, ¿sí? También se puede hacer el control de las plaquetas. Hay ciertos casos de niños que tienen mayor de 700.000 plaquetas. Generalmente les dan también agregantes plaquetarios. Se les puede dar aspirina, el ácido acetil salicílico para el control. Pero como vemos, los niños generalmente no tienen estas complicaciones. Con respecto, claro, cuando tenemos marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la ferritina, el LDH se mantienen y no van disminuyendo progresivamente. Esto es otro indicador que van a tener un síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en hospitales de segundo nivel, hospitales alejados de la ciudad, Ambato, Riobamba, puede que no tengan ahí para enviar procalcitonina, no tienen dímero D, pero con que tengan proteína C reactiva, ferritina, LDH y se mantiene, es un niño que ya deben sospechar que tiene un síndrome inflamatorio multisistémico. Porque al tener esto, ya el tratamiento varía, ¿sí? Con respecto al NT-proBNP, entonces, este de aquí, ustedes ven, es importantísimo saber, niños que están elevados, generalmente indican insuficiencia cardíaca. Como les contaba, este NT-proBNP es un aminoácido que se encuentra en las células cardíacas, en los ventrílocos se encuentra generalmente. Entonces, cuando se produce es cuando estas células se distienden, se eleva este ProBNP. Eso es un indicador de insuficiencia cardíaca, así se lo llamaba. Pero llama la atención que en niños con pacientes que tienen estos problemas contagiados con COVID, comienza a elevarse porque producen estos aneurismas, que es bastante común. Como ustedes vimos, más o menos un 20% de estos niños tenían esta enfermedad y fallecían por esto. Entonces es un indicador generalmente cuando tienen generalmente más de 8 días de elevado esto, hay el riesgo de aneurisma. Entonces siempre tienen que hacer un control cardíaco. Apenas comienza a elevarse, tiene que hacerse un control cardíaco. El control cardíaco tiene que hacerse con un ecocardiograma para ver cómo está el funcionamiento del corazón. Aparte de ver la funcionalidad, cómo está la inyección cardíaca, siempre tienen que ver si es que descartar o aneurismas, que es bastante común encontrarse en estos niños, y las cardiopatías que produce. Entonces, otro signo de alarma, este NT-proBNP, si está elevado más de 8 días, generalmente el riesgo es de más del 80% de tener aneurismas, ¿sí? Con respecto a las interleuquinas, bueno, hay las interleuquinas, tanto la interleuquina 6 como la interleuquina 1. Generalmente aquí es bastante común pedir interleuquina 6, interleuquina 1, casi pocos laboratorios lo hacen, pocos hospitales, entonces por eso lo mencioné. Entonces la interleuquina 6 elevada, en signo de alarma, que generalmente cuando están en relación con la procalcitonina, cuando están muy elevadas, generalmente uno se orienta a que el niño está séptico, ¿sí? Porque estos niños con este estado inflamatorio entran en un estado de inmunosupresión y puede que comienzan bacterias nosocomiales a colonizar al chico y comienzan a presentar sepsis, ¿sí? Y generalmente cuando tienen interleuquina 6 y procalcitoninas elevados, mantenidas, pero no tan altas, se asocia igual a un síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID. Entonces, por eso es importante manejar estos parámetros. Estos parámetros justo le hemos sacado de la Asociación Española de Pediatría, donde trata de juntar un montón de contenido de varios estudios para tener esa relación. Entonces justo eso le comentaba a este chico cuando le vi a este estudiante mencionar. Entonces claro, se quedó porque uno pensaba el ProNBT no es para ver falla cardíaca, no, también no solo para ver fallas cardíacas, sino es para ver aneurisma. Entonces la procalcitonina no solo es para ver sepsis, entonces ahí se enteró que hay el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, cosas que es importante saber con respecto a esto, de estos exámenes de laboratorio, porque uno piensa, que está mejor, es que ya se está mejorando. No, mucha gente piensa eso. Entonces, para que sepan que esto está asociado a este tipo de enfermedades, a sepsis, a aneurismas, a trombosis. ¿Ya? Con respecto, esta creo que se ha colado, esta diapositiva está repetida. Y bueno, quería mencionar un poco para terminar y ir terminando, un poco sobre el tratamiento, que es importante estos niños de la UCI, que lo muy importante es un soporte ventilatorio, más de soporte hemodinámico, el tratamiento farmacológico,
y siempre es el corticoide. Entonces, como ustedes ven, generalmente niños que ya pasan mucho tiempo en la UCI, que ya comienzan a presentar exámenes de laboratorio elevados, que vamos a tener síndrome inflamatorio multisistémico, comienzan ya a utilizar el corticoide. ¿Sí? El corticoide, obviamente, se utiliza inmunoglobulina para estos mismos chicos, generalmente, o cuando tienen un choque tóxico. También otros medicamentos farmacológicos como el bloqueo de interleuquina 1, el antifactor de necrosis tumoral, el bloqueo de la interleuquina 6, del que se está utilizando ahorita, que es el tocilizumab, y el tratamiento antitrombótico, generalmente cuando vemos el dímero de elevado, que en los niños resulta muy bien, y antirredantes plaquetarios como la aspirina. También que es importante el laboratorio, también es importante el laboratorio al alta de la UCI. Entonces, primero, bueno, el niño que no tiene fiebre más de 24 horas y no tiene comorbilidades, es un punto a tomar en cuenta para el alta, o que no tiene fiebre más de 48 horas con alguna comorbilidad. Cuando es un niño que ya se le retira el oxígeno, generalmente 12 horas en niños sin comorbilidades o sin enfermedades vulnerables, y más de 24 horas cuando tiene una saturación mayor al 94%. Y con respecto al laboratorio, generalmente cuando nosotros vemos, como todo, ¿no? En la biometría vemos que hay una mejoría de los linfocitos, de los leucocitos, y con una normalización de la linfopenia, el niño está estable. Y cuando vamos viendo que hay una disminución de la PCR, ferritina, el LDH, los marcadores inflamatorios. Eso nos indica cuando vamos a una disminución y ya cuando estás llegando a unos parámetros normales, esos son síntomas laboratorios, es un indicativo para dar el alta. Muchas personas al comienzo de los primeros estudios nombraban bastante a los exámenes de rayos X, pero los exámenes de rayos X sirven para hacer el diagnóstico al comienzo. O sea, es indicativo, no es diagnóstico. Mucha gente piensa que los programas que utilizan las tomografías es para hacer diagnóstico de COVID. No, el diagnóstico de COVID solo es a través de la PCR. Eso solo te sirve, ahí sale el informe que sale el programa, te dice indicativo de enfermedad viral. Y mucha gente para dar el alta pide controles radiográficos. Entonces uno ya comienza a ventilar mejor, pero el daño pulmonar se demora más o menos entre 3 meses en ir mejorando. Entonces una radiografía, cuando hay un consolidado, cuando está pus, cuando hay líquido, se lo puede ver. Pero generalmente para ver las condiciones del parénquima, esas radiografías, uno va a ver un paciente con COVID y al año todavía tiene secuelas. Entonces, con respecto a la radiografía hay que sirve más para orientar en el diagnóstico, pero para hacer el seguimiento de mejora, generalmente no es mejor ver cómo está la saturación, que es el indicativo que va. Con respecto a eso, entonces el laboratorio sirve para hacer indicativo del diagnóstico, pronóstico y como ustedes ven nos sirve también para dar el alta a los pacientes. Eso es todo con respecto a los chicos que se han manejado en COVID.